Profesor Comensoro, usted estos días se ha convertido en una personalidad requerida por los medios por un tema que inmediatamente vamos a abordar. Pero usted tiene una familia, una historia familiar muy vinculada a la historia uruguaya, ¿verdad? Sí, mi familia vinieron, los Comensoro son de origen vasco, y la familia de los Comensoro estaba muy emparentada con los Zavala. Los Zavala, que fue gobernador de esta zona por el gobierno del Reino de España, y como se hacía en aquellos tiempos, le entregaron a los Comensoro algunas suertes de estancias. Pero además, eso me lo acabo de enterar ahora, una parte de esa familia, los Comensoro Albín, se dedicaron a piratear dentro de la historia uruguaya, dentro del territorio uruguayo. Tenían un grupo de maleantes, mucho dinero, y entonces los albines, que así eran conocidos durante el dominio español, durante la colonia, se dedicaban a recorrer el campo uruguayo y de Entre Ríos y a desalojar a aquellos habitantes de menores recursos que no podían hacer los trámites de inscripción de la suerte de dominios en los registros de las Indias en España, con estrategias de muerte y de incendio y de quedarse con las tierras. Entre esas tierras, unas le tocaron a mi tatarabuelo, Tomás Comensoro y Albín, que las recogió en el lugar donde él nació, que fue Mercedes, y en Salto. Fue un cierto caudillo ya en el gobierno de la República, Colorado, y en 1868 es elegido senador. Dentro de ello, el Partido Colorado lo designa como presidente del Senado. Cuando finaliza el gobierno de Lorenzo Latorre, el padre José Valle Ordóñez, los blancos estaban en plena gestión de una revolución, la Revolución de las Lanzas, de Timoteo Aparicio, dirigida por Timoteo Aparicio, reclamando el respeto a que determinados departamentos estuvieran bajo su égida. Dado que no había elecciones para intendente y por lo tanto los jefes políticos, que así se llamaban, eran elegidos por el Poder Ejecutivo. Y los blancos querían coparticipar por lo menos en algunos departamentos. Como no se pudo hacer la elección de los senadores y diputados para elegir la Asamblea General, que a su vez es la que elegía al presidente de la República, cuando termina su periodo, Lorenzo Valle renuncia, deja la presidencia y asume mi tatarabuelo, Tomás Comensoro, el de la plaza que hay en Positos y de la localidad en el departamento de Artigas. ¿Y hay alguien actual que se llama así también, no? Sí, debe haber, sí. Don Tomás asumió la presidencia interina y lo primero que hace es llamar a los blancos y hacer un acuerdo. Se llamó La Paz de Abril, donde se le entregan 4 o 5 departamentos del interior, había 9 departamentos, para la administración del Partido Nacional, Partido Blanco. ¿Corresponde más o menos en esta época a cuál? Bueno, entre otras, estaba lo que es ahora La Valleja, que era parte de Maldonado, Colonia, Rivera,
y Paysandú. También 33, que estaba unido con lo que es Cerro Largo, etc. Eso fue lo que provocó, 30 años después, la revolución de París y Saravia. Eran divisiones casi militares todo. Exactamente, sí, eran. Y además estaban dirigidas por caudillos. Muchos de los intendentes eran militares de hecho, porque no había una escuela militar, como el famoso caso de Gregorio Suárez, Goyo Jeta, que era el intendente, jefe político y jefe del batallón del departamento soriano. Bueno, ese origen colorado hizo que su hijo, de Tomás Jovensoro Villegas, se incorporara al ejército y participara en la guerra de la Triple Alianza como parte de la invasión que le hicieron los 3 países al Paraguay. Pero según mi abuelo, eso yo no tengo ningún tipo de constancia más que esa, era un individuo muy habituado al juego de cartas. Su tatarabuelo. Mi bisabuelo. Tomás Gómez, que fue el hijo de don Tomás, que era militar. Era muy aficionado al juego de cartas y perdió la mayoría de las estancias en esa actividad. Casi no jugaban. Sí. Tanto es así que se tuvieron que venir a Montevideo y vivir de su sueldo de retirado militar. Ahí se crió mi abuelo. Mi abuelo fue ingresado como grumete, que era como se ingresaba antes del nacimiento de la escuela naval, y bueno, hizo toda la carrera hasta contraalmirante. Tuve un tío, además, médico, que fue médico de la Armada, trajo los famosos destructores Artigas y Uruguay. Bueno, y siguió trabajando hasta que falleció, era médico, y o sea que es una... Pero su padre no llegó a ser militar. No, mi padre era funcionario del Palacio Legislativo, del Senado, alto funcionario, empezó siendo auxiliar, ¿no? Como todos, y llegó a ser un alto funcionario, secretario de comisiones, y al mismo tiempo con formación, o sea, sin una formación académica sistemática. Fui invitado primero a un organismo que tenía en la Facultad de Humanidades, que se llamaba Instituto de Estudios Superiores, y luego ahí daba teoría del lenguaje, y luego cuando se instaló el Instituto de Psicología, fue profesor de Historia y Teoría de la Psicología durante muchísimos años, lo que es ahora la facultad. ¿Era colorado? No, él fue variando durante el tiempo que yo lo conocí. Votó alguna vez al Partido Socialista, votó a los colorados cuando a la 14 llevó adelante la campaña por el colegiado y la reforma constitucional del 52, 53. Después votó en otra elección al Partido Comunista, la 1001, cuando nació el Frente de Izquierda de Liberación. Era una casa que se discutía política la suya en ese momento. Sí, bastante. No demasiado, pero nosotros en el ámbito que nos movíamos y en el ámbito sobre todo de preparatorios y del liceo, bueno, sí, estábamos muy cercanos. Nosotros como estudiantes del liceo participamos en la huelga de la ley orgánica de manifestaciones en el 58. Yo estuve presente cuando vino Che Guevara y mataron a Alberio Ramírez. O sea que el ambiente era un ambiente, digamos, de inquietud política y sindical. En un momento en que, bueno, bastante antes de todos los hechos de 68, eso ya había una fuerte movilización a nivel de los estudiantes y los trabajadores, ¿no? Profesor, pero quiero llegar
a una realidad que vivimos estos días y que lo involucra, y lo involucra familiarmente. Usted es hermano de Gómez Oro, sea como desaparecido, como asesinado, pero que ahora, a raíz de justamente una realidad endógena del ejército, ¿no? Emerge con muchos datos. Sí. Datos dramáticos, lógicamente. Es cierto. Sí, para nosotros, para la familia, fue un golpe fuerte, aunque ya los datos los conocíamos todos, porque esto venimos procesándolo desde 2002, ¿no? Pero el sacudón político y social que ha creado estas circunstancias, bueno, ha hecho que mucha gente que sabía o que intuía el caso de esto se nos acercara, y bueno, y permanentemente nos estamos hasta hoy, estoy llegando a eso. Su hermano fue detenido con causa. Bueno, eso es bastante difícil saberlo. En ese momento él era militante del movimiento 26 de marzo, un movimiento, vamos a hacer un poco de contextualizar. ¿Se acuerdan que cuando nació el Frente Amplio, el MLN estuvo en contra? No acompañó el desarrollo de el camino electoral. Eso fue grande motivo de muchas controversias en mi casa, ¿no? Porque él iba a casa habitualmente, discutíamos mucho. Yo pertenecía a la Juventud Socialista, después al partido, y el MLN había resuelto no participar. Sin embargo, posteriormente revió esa primera iniciativa absolutamente negativa. Su comunicado número 1 dice: no acompañamos, y a través del movimiento 26 de marzo promovió a través de determinadas personalidades un gran movimiento de apoyo. Fundamentalmente personalidades de la política como Erro, de la cultura, ¿no? De la porque cultura como Benedetti, exactamente. Después él se manifestó arrepentido de esa experiencia. Y bueno, él era militante de ese movimiento que se llamó 26 de marzo. Él era dirigente sindical, estudiantil, era dirigente de la facultad de... Su hermano, ¿no? Mi hermano. De la facultad de agronomía. Dicen los que estaban en su entorno que era muy buen dirigente. Estaba casado, 24 años, con una maestra, y vivía con su suegra. Y ¿Acá en Montevideo? En Malvin, en Malvin Nuevo, frente a lo que es ahora el estadio de la Unión Atlética. Y entonces los límites entre la pertenencia al aparato armado, los círculos de apoyo y los simples simpatizantes o militantes legales eran muy difusos en aquella época. Y además secretos, ¿verdad? Absolutamente, todo compartimentado. Pero él no estaba clandestino. Él hacía la vida normal de profesor adjunto en la facultad, iba a las reuniones de la federación de estudiantes, iba a jugar al fútbol, jugaba en la liga universitaria, o sea, tenía una vida normal. Y fue ido a buscar, porque ya había terminado la guerra, según el propio ejército. La guerra se estableció en unos 5 meses, que fue cuando empezó los hechos del Escuadrón de la Muerte, y al día siguiente dieron las cámaras el visto bueno para que participara el ejército. Ese día cayó... Estábamos teóricamente en democracia. No teóricamente, estábamos en democracia. Pacheco, era una democracia medio cascoteada, pero era democracia. Pacheco era el presidente. No, ya era Bordaberry. Ya era Bordaberry. Pero funcionaban las cámaras, había suministros civiles, Sanguinetti era uno de ellos. Y entonces
lo fueron a buscar a su casa cuando ya había terminado, ya el ejército había dicho que habían terminado la guerra, ya que no fue una guerra, fue una persecución, porque realmente fue una cacería, no hubo enfrentamientos, no hubo combatientes de dos lados, sino que, para que tengan una idea, Fernández Huidobro cayó en Malvín, Michigan y Aconcagua, al día siguiente de los hechos del ajusticiamiento de esta gente del Escuadrón de la Muerte, y pasó todo el tiempo en diferentes gestiones, pero preso, o sea que no fue un combatiente. Bueno, pero el objetivo del MLN era ir destruir el ejército. Exacto, pero o sea, una guerra. Sí, pero nunca llegó a enfrentarse. Nosotros incluso estuvimos detenidos en ese momento. Cuando usted dice ustedes, ¿quién? Y eran permanentemente allanamientos y caída de diferentes locales o lugares donde habían hecho su infraestructura, ¿no? Bueno, Paso de los Toros. En el intermedio, cuando cambiaron a Mota, cambiaron el elenco de Paso de los Toros. Lo acaba de decir el presidente de la Suprema Corte, Shediac, que toda esta situación, porque le preguntan cuál es el rol de la justicia en todo esto, dice sí, se empezó a solucionar cuando se cambió, no dijo cambiado, se cambió al juez, a la jueza y al fiscal de Paso de los Toros. O sea que hubo todo un movimiento que participó mucha gente y que debe haber habido logias, mafias, grupos de presión, amiguismos, enfrentamientos, que son bastante difíciles de entender para quien está afuera, ¿no? Pero con un objetivo. Sacar a Gómez. Sacar a Gómez. Y bueno, después de 3 años... Y con un objetivo vinculante que era tapar la historia verdadera. Exacto. Del crimen de su hermano. Exactamente. El Gabazo, cuando va, declara que él no lo conocía, que nunca lo había visto en su vida, que no había participado y que estaba en otro lado. Un paréntesis. Pero entonces es presumible que el sistema político lo supiera. Sí, claro. Supiera lo verdadero. O por lo menos bastante cerca, porque nunca los detalles. Y en todo esto hay desdoblamiento de opiniones, mentiras, medias verdades, casi mentiras. Por lo tanto, es muy difícil determinar. Nosotros en este momento no tenemos la plena convicción, por lo que hemos leído en los expedientes, nada más. No hemos hecho ningún tipo de investigación por afuera de lo que ha hecho la justicia. No tenemos plena convicción de cómo fue el hecho. Tenemos una semiplena, pero eso no alcanza a ser, la seguridad total de dónde fue el hecho. Ese último razonamiento suyo incluye la desconfianza de que Gabazo esté diciendo la verdad. No, yo creo que ha mentido permanentemente. Por eso me sorprende que, en todas estas circunstancias, el fiscal que le dio la libertad a Gómez, habiendo declaraciones de que Gabazo había sido visto por este coronel de Bat junto a mi hermano con la picana en la mano, sentado al lado, y mi hermano caído sobre un caballete. Ahora en el tribunal militar dice otra cosa completamente diferente, que lo dejó sentado ahí, que el otro día cuando fueron a ver se estaba muerto. Habiendo esa contradicción, el fiscal de corte manda archivar, el fiscal de Paso de los Toros solicita, y es taxativo, el archivo de todo el expediente. Y el expediente está archivado en este momento. Hay muchas otras. ¿Podría ser que a su vez Gabazo, con su reconocimiento, esté tratando de tapar a otros? Sí, claro, él lo dijo. En las actas, él dice que asume toda la responsabilidad para proteger a sus subordinados.
lo que sería muy loable, pero es una falta de la verdad, es mentira. Eso no nos ayuda a acercarnos a la verdad. Pero ayer salió a la prensa el fiscal que le dio la libertad a Gómez, que es fiscal ahora de Florida. Él era fiscal de Florida, lo trasladaron y volvieron a trasladarlo a Florida. ¿Cómo se llama? Lauría. Ahí está. Diciendo que no tenían elementos de prueba para decir que Gavazo era culpable o que no era culpable en Paso de los Toros. No queda muy claro de sus declaraciones. Sin embargo, no dice que el principal elemento, el principal testigo que le da la libertad a Gómez es el mismo que dice que lo mató fue Gavazo. Pero además, y eso es más llamativo aún, en las declaraciones de este testigo que vio a Gavazo, también dice quién es el oficial que trasladó junto con Gavazo, parecería que junto con Gavazo, al cuerpo hasta Paso de los Toros. Se llama o se llamaba, no tengo idea si vive aún. Era un hombre del ejército. Sí, un capitán. Se llamaba Tejera, de apellido. Están los nombres por ahí. Ha hecho Sudestada, ha hecho un buen análisis sobre el tema, el periodista Pernas. Y ahí se da el nombre de quién es, lo que correspondería que este Sosa Tejera hubiera sido llamado a declarar, a ver si lo había llevado vivo, lo había llevado muerto, dónde había estado, él qué había hecho. Y el fiscal Lauría no cumple con esa diligencia básica. Ahora, tanto de... Por eso digo, hay medias verdades, cuartas verdades, claro, mentiras, durante todo el proceso. Pero ese proceso justamente de medias mentiras, cuartas mentiras, contradicciones, que vienen desde el principio, de acuerdo... Más aún, le digo, Gavazo dice que él lo hizo solo. Claro, pero me refiero que vienen el cuerpo, así como estaba, era imposible, lo tuvieron que sacar como entre 4. Nosotros estábamos presentes cuando los oficiales que tuvieron que hacer, que fueron llamados para ayudar en ese proceso, que lo hizo la policía, decían que eran un muerto pesadísimo porque tenía envuelto en ese alambrado. Y nosotros presenciamos el interrogatorio que le hicieron. Esos fueron los pocos, una cosa que no fue habitual. Nos invitaron a presenciar el interrogatorio de algunos Eso fue en el juzgado. En el juzgado, y ahí dijeron, tuvimos que levantarlo como entre 4 para llevarlo a un camión. O sea y ese camión llevarlo a... O sea que están vivos los que lo sacaron del río. Sí. Por lo menos estaban vivos hasta hace unos años, ¿no? No eran militares. Eran militares. Eran militares. Más eran unos gauchos, más unos policías. Policías. O sea, ahí dicen que se retiraron en determinado momento y algo medio confuso, pero... ¿A quién le entregaron ese cuerpo? Ese cuerpo fue llevado al juzgado de Paso de los Toros. La jueza era la hermana del presidente del tribunal militar en ese momento, ahora no recuerdo. Estamos hablando del año 73. Previo a la dictadura. Sí. O sea, todo previo a la dictadura. Al golpe. El cuerpo lo llevaron primero al hospital, y como en el hospital no disponían de médico legista, lo pusieron en la estación. Estuvo ahí un tiempo en la estación, donde hubo gente... ¿Estación? ¿Qué quiere decir? Estación de ferrocarril. Después le subieron a un vagón de ferrocarril y lo llevaron a Tacuarembó, y en Tacuarembó le hicieron la autopsia recién. O sea, hay toda una serie de entreverijos ahí que no nos dan mucha confianza de que las historias de Gavazo son evidentemente falsas o verdaderas según a quién perjudica o a quién beneficia,
nosotros sabemos además que hay toda una corriente muy importante, tanto en la derecha como en algunos oficiales, algunos generales, que quieren hacer creer a la ciudadanía que era Gabazo y 8 o 10 loquitos más, cuando todos los testimonios dicen que era una cosa mucho más generalizada, pero eso del chivo emisario lo quieren hacer funcionar. Generalizada las torturas y las muertes. Exacto, sí. Ahora, hay declaraciones incluso de ex funcionarios, ahora estaba circulando una, de ex soldados que vieron cómo se pasaban todas estas cosas. Ahora, también es enigmático cómo se desenlaza ahora el tema. Sí, eso es cierto. Yo no sé exactamente, esto fue una filtración desde el Ministerio de Defensa en una situación además de mucha vulnerabilidad del ministro. Hay algunos elementos que no conozco. Parecería, por lo que he escuchado en la prensa, nada más, nadie me ha contado nada, que el expediente, que consta de 2 partes, las 700 hojas de las actas, donde están los detalles, y el expediente central, que es donde se homologa el fallo. Son 2 cosas, 2 piezas diferentes. Y bueno, eso el ministro habla con el doctor Vázquez y se lo deja al secretario de Presidencia para que se haga la denuncia. Es lo que yo he escuchado. Ahí él toma licencia médica. Y el proceso sigue sin él. Según toma, se lo mandó de vuelta al ministerio, donde estaba Montiel, que era el subsecretario. Y bueno, y se estaban haciendo algunas diligencias que no es cuando salta alguien del ministerio, porque eso fue alguien del ministerio, evidentemente, filtra el documento a Abercó. Y ahí, bueno, se esparrama todo. Ahora, 2 últimos razonamientos en este tema. Uno, que vuelvo a repetirle, de acuerdo a su relato, todo el sistema político posterior a la dictadura estuvo en uno o en otro momento, poder político y justicia, tuvo en uno o en otro momento vínculo con este tema. Exacto, es verdad. Y no hubo decisiones importantes. Bueno, sí. Salvo el procesamiento de Gómez. Exactamente. La justicia fue muy lenta. Pienso que era un tema bastante incómodo de resolver. Tanto en la derecha como en la izquierda, sobre todo después del 2005, hubo diferentes posiciones, eso es claro. Hubo toda aquella discusión que hubo de que se consideraban de que algunos grupos políticos y algunos líderes, que la solución era no revisar el tema y que la cosa se iba a resolver cuando se murieran todos, no contando con un elemento fundamental, que aquellos que fueron los autores materiales o responsables políticos, civiles y militares, no terminó su acción con la acción propia, sino que siguieron formando generaciones con ese mismo criterio. Usted lo que me quiere decir es que la dictadura, en el plano de las ideas, sí, en el plano de la cultura, en el plano del ejercicio, sí, del ejército, no terminó. Exactamente. Yo compruebo que 34 años después, no lo he dicho yo solo, ¿no? Por suerte he sido acompañado por otros actores. Caetano, el profesor Caetano decía lo mismo el otro día. No ha cambiado sustancialmente los conceptos. El gran problema que hay, a pesar de lo que dice
Manini Ríos que la sanción fue por un problema administrativo, que si elevaron o no elevaron, si dieron cuenta o no dieron cuenta, y si estaba arriba o al costado o abajo de la mesa el expediente. La sanción es por otra cosa. Es porque 34 años después se considera honorable matar, violar, asesinar, torturar, mentir y robar. Ese es el eje del problema. Todo lo demás que vino después, las discusiones, que si le pasó por arriba, si no le pasó, quién es el culpable de que... Eso es un problema que deberá resolver la Presidencia de la República para ajustar el funcionamiento de un aparato que tuvo sus fallas. Pero lo sustancial, lo importante y lo que nos preocupa más, lo angustia, es que 34 años después se considera honorable todo ese tipo de cosas. Ahora, este aspecto tiene también otra lectura, otra cara, ¿no? Hay muchos actores, mucha gente que dice que esto es por primera vez una posibilidad de conocer Exacto. realmente que esos hechos que eran presumibles o que eran en algunos casos no confirmados, Sí. ahora están confirmados en boca de uno de los militares. Eso exacto. Es por primera vez se quiebra una monolítica actuación mafiosa. Digo mafiosa porque la ley era la omertá. Por primera vez se quiebra. Y Es una metodología de la mafia italiana. Exactamente, sí. Y a mí me preguntaban, bueno, ¿cómo se hace para salir de esto? Bueno, que vayan a estudiar a cómo hicieron para combatir a la mafia italiana. Yo no puedo decirlo, no soy especialista en el tema. En un reportaje que me hicieron en uno de los canales. De acá, de este razonamiento, es que se podría comprender el impacto que esto ha tenido en la sociedad uruguaya, ¿no? Exactamente. Bueno, nosotros estamos un poco sorprendidos porque los hechos ya los conocíamos casi todos. Siguiendo, como hicimos con nuestro abogado, el doctor Guillermo Payet, que era de Serpaj y que ahora, bueno, nos está asesorando y nos está acompañando. Bueno, nosotros sabíamos la mayoría de estas situaciones porque lo habíamos estudiado todos los expedientes, las pruebas, etcétera, etcétera. A pesar de que no podíamos aportar pruebas porque las víctimas no pueden aportar pruebas, bueno, íbamos siguiendo todo el proceso judicial, diferente, que por suerte ahora se está haciendo público, la mayoría de los tramos, pero no teníamos la dimensión que este impacto político y social creó al poner blanco sobre negro, bueno, que lo que nosotros sosteníamos desde el año 2002 y que, bueno, que íbamos intentando de que los diferentes estamentos judiciales actuaran en consecuencia, era real y no mentira, porque había mucha gente de determinados círculos que decían, esto es los que tienen odio al ejército, los que están con los ojos en la nuca, los que, bueno, no quieren la reconciliación. Bueno, todos esos argumentos que nos dolían mucho porque evidentemente no era reflejo de la realidad, hacía que nosotros nos pidiéramos simplemente nada más ni nada menos que verdad, que se supiera la verdad, que se hiciera justicia, como se hace con cualquier delincuente que anda por ahí. Profesor, justamente finalizando este diálogo, le quería preguntar algo que comprendo de antemano que es difícil, pero ¿cómo han sentido ustedes familiarmente, usted personalmente, esto? ¿Cómo se puede transmitir lo que usted... Bueno, muy contradictoriamente. Primero porque, bueno, esto remueve toda una situación muy dolorosa, como usted comprenderá. Recuerdos, situaciones que uno de alguna manera oculta y deja tapado pues, para poder seguir adelante. Por otro lado, nos ayudó mucho, realmente, bueno, la gente que nos ha ayudado, desde diferentes ángulos, de otros países, de lo jurídico,
los actores políticos que han puesto este asunto en la consideración pública. Bueno, eso nos ha ayudado, pero sobre todo, nos ha ayudado más que nada los cientos de saludos, apoyos, solidaridades, que llega hasta conmoverlo a uno, ¿no? Y que nos permite, bueno, de alguna manera ir, bueno, pasando este mal momento y mantener una cierta racionalidad, porque también ha habido junto con esto un estrés muy grande, porque bueno, todos los medios se acercaron, yo llegué hasta la CNN, a declarar para la CNN, entonces, bueno, uno tiene que ser muy cuidadoso de lo que dice para no perjudicar todo el proceso, porque de repente uno, en periodistas también hay gente que le hace zangadillas sin que uno se dé cuenta. Entonces uno tiene que ser cuidadoso. Todo eso ha sido un momento bastante complicado y duro, pero ya le digo, nos ha ayudado a mí, a mis hijos, a mi familia, a mi señora, a mis hermanos, a mi hermana, la que queda. Nos hacen llegar permanentemente hasta hoy, que fui al médico, que fui al taller de mi auto, bueno, ese apoyo, eso ha sido realmente reconfortante. Se juntan dos cosas casi simbólicas que en un hombre pensante como usted, supongo que podría tener un razonamiento interesante de escuchar. Usted empezó relatándonos que viene de una familia militar. Sí, es cierto. Es cierto. Y también un hombre de la izquierda. También. Discutíamos mucho con mi abuelo. Y este fenómeno, todo esto, se da en un contexto donde los actores son los militares y la izquierda. Sí. Y la derecha también, que juega lo suyo. Pero la izquierda tiene un papel importante porque en este presente es gobierno. Es cierto. ¿Cómo le funciona todo eso en la cabeza? Yo creo varias cosas. En primer lugar, creo que la izquierda tiene entre sus deudas, en todas las áreas tiene deudas, el no haber avanzado lo suficiente en un proyecto militar alternativo. Porque eso tendría dos tipos de consecuencias. Primero, hacer un ejército moderno y no como es el actual, que es un ejército de 1904, con ocupación de los terrenos para que los blancos no se rebelaran en ese momento, y para trasladarse era muy difícil. Hoy esa conformación no existe. Entonces el ejército ha tomado una serie de actividades que son inútiles, improductivas e ineficaces. Tener cuarteles llenos de soldados con una distancia de 50 a 100 kilómetros es insólito. No debe haber ningún ejército moderno que lo tenga haciendo, porque hoy los despliegues son rapidísimos, se llega de un lado al otro en una hora, media hora, etcétera, etcétera, o con un dron casi instantáneamente. O sea, además incluso se han encontrado, yo veía el otro día que fuimos para el este, administra un camping. ¿Cómo va a administrar un camping? También que lo administre la intendencia, que lo administre la Secretaría de Deportes, yo qué sé, no sé. Pero el ejército administra el Parque de Santa Teresa, que es un camping. Es como si administrara también las termas de Arapey, donde yo voy bastante seguido. ¿Por qué? Porque bueno, ha ido tomando una serie de... Y eso crea balances de poder. Esta gente que yo llamo los rinocerontes, porque son un legado de épocas anteriores, son las que mantienen ese legado militar, para lo cual está bien hacer todas esas cosas, robarlas, etcétera, etcétera. Pero yo no creo que los oficiales jóvenes estén muy contentos, porque se están llevando, lo voy a decir en términos
populares. Un garrón. ¿Por qué? Porque ningún oficial va a estar conforme cuando su hijo le pregunte: papá, ¿tú robás? ¿Tú violás? ¿Tú secuestras? ¿Tú mentís? No, de ninguna manera. Pero tus generales están diciendo que eso es honorable, porque fue lo que dijeron en el tribunal, que eso es honorable. A Gaboazo lo condenaron no por todas esas cosas que hizo, eso era honorable, sino el Tribunal de Honor lo condenó por no avisar que el otro era el camarada. O sea, le subordinaron los valores supremos a un valor corporativo que es de segundo rango. Cualquier corporación es de segundo rango frente a la sociedad. Pero además todavía no sabe qué hacer el ejército. El otro día yo había escuchado al que era comandante en jefe que decía que el ejército estaba muy bien valorado y está muy bien que siguiera haciendo eso, recogiendo la basura o ayudando en los desastres climáticos. Está bien que lo hagan, hay que dar una mano y bienvenido sea, pero eso no puede ser el destino de un militar que se preparó para otra cosa. Fíjense que están logrando de vez en cuando salir en alguna misión de paz, pero eso es aleatorio. Ahora, todo eso... Espere, y termino. Yo enseñé 50 años educación física. 50 años. Pero me preparé para eso y estoy muy orgulloso. Ellos no pueden estar orgullosos. Por eso yo quiero que tengamos un ejército que siga la indicación de Artigas. Ahora van a festejar. ¿Qué dijo Artigas? Artigas dijo clemencia para los vencidos, que es lo que se conoce en la escuela. Pero después dijo respetad a los prisioneros. En la misma frase. Que eso no, respetad a los prisioneros. Artigas dijo sed tan ilustrados como valientes. Y no soy un especialista, estoy diciendo lo que me enseñaron en la escuela. ¿Es valiente aquel que no se hace cargo de lo que hizo? ¿Qué valentía tiene? Bueno, eso nada más es lo que yo creo que hay que avanzar y la izquierda no ha avanzado lo suficiente porque hasta ahora yo no he visto, de repente lo hay, un proyecto alternativo para ofrecerle a estos oficiales un futuro aventuroso. Pero no era, usted que viene de la izquierda desde hace muchos años, ¿no era uno de los postulados de la izquierda cambiar el ejército? Sí, pero no lo han podido. No lo han hecho. ¿No han podido? O no han querido, nunca se sabe eso. ¿Los límites ahí? Hay límites diferentes, porque uno no solamente juega solo en este partido, juega también con otros. Y como en los matrimonios, a veces hay que jugar con otro. Y bueno, ahí se necesita mucha voluntad política, superar las contradicciones que el frente tiene, que es lógico que lo tenga, no es una unidad total el frente, de una unanimidad total, es una unidad, pero no una unidad. Por lo tanto, hay diferentes grupos políticos que tienen diferentes posiciones. Hay gente que en estos últimos días de este tema no ha hablado. ¿Por miedo o...? Habría que preguntarle a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué en un acto del 30 aniversario de una fuerza política tan importante no se habló del tema? Estando que es una revolución social lo que está pasando. A mí me llama mucho la atención que no haya ninguno de los tantos diputados y senadores que se hayan expresado, más que uno por ahí de Florida que salió a justificar los dictámenes del Tribunal de Honor. O sea, hay muchas contradicciones y hay que superarlas, pero la mejor manera es ponerlas sobre la mesa y discutirlas, porque esto hay que discutirlo. Estos son cosas que se han incorporado al sentido común de la gente, a la cultura de la gente, y eso hay que modificarlo. No es fácil, no es nada fácil. Profesor Gómez Oro, la Onda Digital TV le agradece este diálogo y esperemos que más gente se entere de esta realidad. Sí. Esta foto fue tomada a mi hermano, que era estudiante de la Facultad de Agronomía y ayudante de cátedra de
microbiología en esa facultad, en el campo experimental que tienen en Paysandú. Tendría aproximadamente unos 23 años, fue poco antes de secuestraron, ¿no?